Bueno, seguimos ahora con la segunda parte de inflamación. En el primer video hemos visto todo lo que es la parte general y los fenómenos vasculares. Ahora seguimos con lo que correspondería a los fenómenos exudativos y a los fenómenos celulares. Este video va dedicado para Lucas, así no se ofende. Entonces empecemos viendo los fenómenos exudativos. Cuando uno habla de fenómenos exudativos se está hablando de inflamación aguda. Bien, inflamación aguda, característico de la inflamación aguda, el exudado. ¿Cómo vamos a definir exudado? Es un líquido rico en proteínas. Vamos a tener distintos tipos de exudados. Los exudados pueden ser serosos, cuando lo que predomina es un líquido similar al suero. Se va a llamar exudado fibrinoso, cuando lo que predomina son depósitos de fibrina, o sea, depósitos de proteínas. Vamos a tener un exudado purulento, cuando lo que predomina es pus, o sea, células muertas, polimorfos nucleares muertos, bacterias muertas, polimorfos nucleares vivos. Después vamos a ver bien lo que es el exudado purulento en la mostración. Podemos tener un exudado hemorrágico, cuando lo que predomina son glóbulos rojos, o podemos tener un exudado mixto. Aquí lo que estamos viendo es una microfotografía a bajo aumento de una vesícula en la piel. Bien, imagínense que ustedes vienen, están en un boliche bailando, uno los quema con un cigarrillo, o sea, una anoxa física por el calor, y se forma ahí una vesiculita. Lo que estamos viendo aquí es arriba la epidermis y abajo es la dermis, y parece que está como desprendida la epidermis de la dermis, y eso es por la presencia del exudado seroso entre ambas capas. Aquí lo que estamos viendo es a mi izquierda un corazón donde vemos el pericardio, y vemos que ese pericardio parece que está lleno como de grumos de una coloración más oscura, y esos grumos corresponden a lo que sería el exudado el exudado de fibrina, o sea que esos depósitos son depósitos de fibrina, y lo que vemos en la microfotografía son como tabiques que está formando ahí una sustancia bien eosinófila, bien rosa, que eso correspondería a la fibrina. Aquí en esta imagen es para mostrarles lo que sería el exudado purulento, donde lo que están viendo ahí es necrosis, y todo lo que ven ahí es necrosis, o sea, células vivas, células muertas, abundantes polimorfos nucleares. Esos puntitos bien basófilos son todos polimorfos nucleares. Algún que otro hematíes. En la mostración vamos a ver bien este tipo de exudado. Ahora, en cuanto a los fenómenos celulares, vamos a tener que primero se produce la extravasación de los leucocitos. Después se va a producir la quimiotaxis, la activación de los leucocitos, la fagocitosis y la lesión tisular. Empezamos definiendo la extravasación de los leucocitos como la salida del leucocito del vaso. Que para entender este fenómeno tenemos que entender esta imagen, es fundamental, una imagen del Robbins, donde todo comienza con un estímulo. Este estímulo, por ejemplo, es un macrófago cargado de microbios que produce citoquinas como factor de necrosis tumoral o interleuquina 1, que estimula a la célula endotelial. Ahora analicemos un poquitito la imagen. Arriba tenemos un leucocito que tiene unos triangulitos de color verde, y después tiene otros como palitos de a dos unidos. ¿Bien? Esos triangulitos de color verde corresponden a selectinas. Las selectinas vamos a tener a nivel del leucocito y a nivel de la célula endotelial. Estas son moléculas de adhesión. ¿Qué quiere decir? Que la selectina del endotelio, que se llamará selectina E por célula endotelial, se va a unir a la selectina L, que correspondería a la selectina del leucocito. ¿Está claro? La selectina del endotelio se va a unir con la selectina del linfocito. Y después las que son más finitas se llaman integrinas, que también son células de adhesión celular. Entonces, volvamos aquí. Tenemos el macrófago cargado de microbios que estimula a la célula endotelial. Ahí están viendo la célula endotelial, que además está expresando en su membrana una selectina. Esta activación del endotelio va a hacer que el macrófago o el polimorfo nuclear que venía por el centro del vaso se vaya hacia la periferia, es decir, que se margine. La primera etapa de la extravasación de leucocitos es la marginación. Ahí tiene el número 1, ¿sí? Una vez que se ha marginado el leucocito, lo que va a hacer es rodar sobre el endotelio
para poder expresar todas estas selectinas. Entonces la segunda etapa de la extravasación de leucocitos es la rodación o rodamiento. Una vez que ha expresado estas selectinas, se tienen que activar estas selectinas, estas integrinas, bien, y tiene que después producirse el anclamiento. Ahora, ¿cómo se va a producir esta activación de las integrinas? Mediante citoquinas. ¿Cuáles? O mediante aminas vasoactivas. Aquí importantísima la histamina. Adentro de la célula tenemos cuerpos que se llaman cuerpos de Weber-Palade, que no son otra cosa que acúmulos de selectina intracelular, que cuando esa célula recibe histamina, lo que va a hacer es llevar las selectinas hacia la periferia. Y por otro lado, el factor de necrosis tumoral y la interleuquina 1 van a apoyar o van a fortalecer o van a estimular la expresión y la unión de las selectinas, tanto del linfocito como de la célula endotelial. Entonces el tercer paso va a ser la activación. En el cuarto paso se produce la adhesión estable, donde estamos viendo ahí en el dibujo que las selectinas de los linfocitos se unen con las selectinas de las células endoteliales. Pero fíjense, las integrinas, que eran esas finitas, no se unen con integrinas de la célula endotelial. ¿Por qué? Porque la célula endotelial no tiene integrinas. Pero la célula endotelial lo que sí va a tener, que ahí se ve de color violeta, son unas inmunoglobulinas que se llaman ligando de las integrinas, donde vamos a tener la ICAM y la BCAM. Entonces, las integrinas se van a unir a estos ligandos. El cuarto paso sería el paso de adhesión. Y por último, lo que va a hacer el leucocito va a ser atravesar las células endoteliales mediante la migración. Entonces, una vez que sale del vaso, que se produce la extravasación, tiene que llegar hasta el sitio de la lesión. ¿Cómo lo va a hacer? Mediante quimiotaxis. ¿Y qué es la quimiotaxis? Es eso, el pasaje desde la salida del vaso hasta el sitio de la lesión. ¿Cómo lo va a hacer? Va a ser inducido, va a ser llamado por factores quimiotácticos. ¿Cuáles son esos factores quimiotácticos? Lo más importante, los productos bacterianos. Por otro lado, vamos a tener el complemento, que el complemento lo voy a intentar explicar en el tercer video. Ahora no quiero que se hagan quilombo con esto, pero tenemos un factor del complemento que es el C5A, que es activado por el C3B, vamos a ver eso. Pero este factor lo que produce es quimiotaxis, C5A. Después los leucotrienos, principalmente el B4, y ciertas interleuquinas, entre ellas la interleuquina 8, lo que no quiere decir que otra interleuquina no pueda ser quimiotáctis, ¿sí? Un ejemplo, o el más importante, es la interleuquina 8. Una vez que ha llegado el leucocito hacia el sitio de la lesión, el leucocito se tiene que activar. ¿Cómo se activa? Mediante receptores. Ahí no tienen que saber toda la parte molecular de esto, sino únicamente que tienen que saber que tienen 4 tipos de receptores. Receptores tipo TOL, de proteína G de transmembrana, capaz que lo han visto en fármaco o algo de eso. Receptores de citocinas y de opsoninas. O sea, ¿qué quiere decir? Que si lo que el macrófago o el polimorfo nuclear tienen que fagocitar o destruir está opsonizado, va a ser mucho más fácil la activación de los leucocitos. ¿Quién opsonizaba? Por un lado el complemento, el C3B, eso vamos a ver en el video que viene, y las inmunoglobulinas. Ahora, una vez que estos receptores se han activado, lo que van a producir es un aumento en el calcio citosólico y una activación de ciertas enzimas como la proteinquinasa C o la fosfolipasa 2, que la fosfolipasa 2 interviene en el ciclo de la lipoxigenasa, que va a llevar a la formación de tromboxanos, de prostaglandinas y de leucotrienos. El aumento del calcio citosólico lo que va a producir es la salida de los gránulos de los polimorfos nucleares. ¿Esto qué va a producir? Metabolitos del ácido araquidónico mediante la fosfolipasa 2, desgranulación y estallido oxidativo por parte del polimorfo nuclear y secreción de las citoquinas por parte de los macrófagos. El siguiente paso es la fagocitosis, que para fagocitar tenemos 3 etapas. Primero tiene que reconocer al agente. Una vez que lo reconoce se va a unir. Luego lo va a interiorizar y
por último va a producir la muerte y degradación. Entonces, para entenderlo, vemos aquí la imagen donde en la parte de arriba el receptor que va a producir el reconocimiento del microbio opsonizado por C3b o inmunoglobulinas, es un receptor de manosa. También puede ser receptores de integrinas o receptores limpiadores. Una vez que se produce el reconocimiento y la unión, lo que va a producir va a ser una invaginación de la membrana plasmática que va a interiorizar a la noxa. Una vez adentro se va a formar una organela que se llama fagosoma, que se va a unir con el lisosoma, y ese lisosoma va a producir la muerte del microbio, principalmente por mecanismos dependientes de oxígeno. Cuando hablo de mecanismos dependientes de oxígeno, estoy hablando de radicales libres. Y por último vamos a tener la liberación de productos de leucocitos que producen un daño tisular. Los polimorfos nucleares y los macrófagos van a liberar productos que están contenidos en sus gránulos. ¿Cuáles son? Principalmente las especies reactivas de oxígeno, anión superóxido o peróxido de hidrógeno, que todo eso se llaman radicales libres. Y la salida masiva de esos gránulos se llama estallido oxidativo, que produce un daño tisular muy importante. Después, por otro lado, vamos a tener las enzimas lisosomales, también contenidas dentro de los gránulos, por ejemplo las lisosimas, y productos del metabolismo del ácido araquidónico como prostaglandinas o leucotrienos, que en el video que viene vamos a ver qué función tiene cada uno de esos. Bien, ahí termina el segundo video y ahí les pongo una imagen de Capitán Planeta y sus planetarios.